esta oportunidad quería que hablemos y reflexionemos sobre la importancia del análisis de género en el derecho y cómo su ausencia en el derecho internacional ha tenido graves consecuencias para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y quisiera que hiciéramos este análisis desde tres perspectivas. En primer lugar, el derecho internacional de los derechos humanos, que como sabemos surge con la Carta de Naciones Unidas en 1945, porque es el primer documento que establece la importancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Luego de la Carta de la ONU viene la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también de 1966, la Convención Americana del 69 en nuestro ámbito regional, pero no es sino hasta 1979 con la CEDAW, es decir, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que recién se da una definición de lo que es discriminación contra la mujer y todos los ámbitos en los cuales se ven las mujeres afectadas de manera particular. Y es en 1994 cuando por primera vez se dice que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos y que las mujeres tienen un derecho a una vida libre de violencia. Si bien todos estos conceptos ya se trabajan desde las organizaciones, desde los principios de no discriminación y demás, normativamente a nivel internacional en tratados son estos dos documentos los más importantes, la CEDAW de 1979 y Belén do Pará de 1994. Y esto ha tenido consecuencias no solo a nivel internacional, sino también a nivel interno, porque en todo este proceso se han formado jueces, juezas, fiscales, abogados defensores, organizaciones de derechos humanos y demás, que no tenían claramente establecido o entendido la importancia del trabajo en cuanto a la discriminación contra la mujer y a la violencia contra las mujeres. Y si salimos de este ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y entramos al ámbito del derecho internacional humanitario, es decir, el derecho que tiene que ver con los conflictos armados, encontramos como referencia fundamental las Convenciones de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de 1977. En ambos documentos se condena la violación sexual, pero se dice que es una afrenta al honor y al pudor de las mujeres. Y esto realmente es un poco preocupante porque es la integridad sexual y la libertad sexual lo que está en juego. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta situación? Si hacemos un análisis paralelo de esta regulación en base al honor o al pudor como lo afectado en la violencia sexual, que en los códigos penales regionales, por ejemplo, durante muchos años si una mujer era violada sexualmente, bastaba que el violador se casara con ella para que no fuera a la cárcel. Incluso si una mujer era violada por muchos hombres a la vez, si uno solo de ellos se casaba con ella, ninguno de ellos iban a ir a la cárcel. Esto es realmente preocupante no solamente por la discriminación y los efectos, sino si nos ponemos a pensar, estamos hablando de familias que surgieron y que tuvieron como origen la violación y la violencia. Los códigos penales regularon esta situación de esta manera y la reflexión que cabría hacer es por qué el derecho de familia u otras ramas del derecho no han considerado esta situación en el origen de muchas familias. Mujeres que fueron obligadas a casarse con sus violadores, luego sufrieron otras formas de violencia sexual o violencia intrafamiliar y así se fueron desarrollando estas instituciones sin que el derecho diera una respuesta adecuada con una perspectiva diferenciada. Entonces, luego el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, tenemos también el derecho penal internacional. Si analizamos el origen o el documento más importante del derecho penal internacional, es la Carta de Nuremberg de 1945, cuando se regula lo que son los crímenes de lesa humanidad. Se incluye el genocidio y todas estas formas de abusos, torturas, tratos inhumanos, etcétera, que habían primado en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, la violencia sexual no fue incluida formalmente en la Carta de Nuremberg. Esto tiene dos explicaciones. Una, sin duda, el hecho que no hubo un desarrollo normativo internacional, tampoco interno, en base a la violencia sexual como una violación de derechos humanos o un crimen internacional. Pero lo cierto es que si se condenaba al genocidio, a la cárcel iban los nazis, pero si se condenaba la violencia sexual, iban a ser detenidos todos, porque nazis y aliados durante la Segunda Guerra Mundial cometieron hechos de violencia sexual. Esta historia de las mujeres que sufrieron
violencia sexual ha estado totalmente invisibilizada y no es sino recién con estudios desde la historia como el de Mary Roberts que se empieza a conocer lo que pasaron las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Si seguimos en esta línea, el primer tribunal internacional que habla de la violación como un crimen de lesa humanidad es el Tribunal para la ex Yugoslavia y luego lo hace el Tribunal de Ruanda. Pero ambos tribunales son de 1993 y de 1994 y es luego, en 1998, cuando la Corte Penal, recogiendo la jurisprudencia y los avances de estos tribunales, establece que la violencia sexual puede ser un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra, dependiendo de las circunstancias. Pero si nos damos cuenta, en estas tres ramas del derecho, esa demora por incorporar una perspectiva de género ha llevado al desconocimiento de los derechos de las mujeres y en el caso concreto de la violencia sexual, a que su análisis, su condena, su estudio haya sido demorado y no haya recibido la atención necesaria. Si nos fijamos luego en el ámbito de las resoluciones del Consejo de Seguridad, es a partir de la resolución 1325 del año 2000 cuando se empieza a hablar de las mujeres y su participación en los conflictos armados, en los procesos de paz. Y luego en la resolución 1820, 1888, 1889, 1960, a partir del año 2008 en adelante, en que se empieza a hablar de la violación sexual y la violencia sexual en todas sus formas, como un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra según las circunstancias, que puede además constituir una amenaza a la paz y la seguridad internacional. El vaso medio lleno es decir que estos avances se han dado y son importantes, pero el vaso medio vacío es ver la demora del derecho y el impacto que esto ha tenido en la vida de las víctimas, en las mujeres que han querido acceder a la justicia, pero además en otros espacios y en otras situaciones.